Esclavitud en el reino de Yahawashi. Shalom Akim. Primeramente toda gloria y alabanza a Yahweh Bahashem Yahawashi Bahashem Rahakwadash. Yahweh es el nombre del Padre en hebreo. Yahawashi es el nombre de su Hijo. Honor y respeto a los apóstoles de la gran piedra de molino que fueron fundamentales en mi camino. En esta lección, si el Espíritu lo permite, entraremos en el tema de la esclavitud en el reino futuro del Señor. Sabemos que según profecía, el reino de los cielos no solamente será un reino en el cielo, sino que principalmente el Señor traerá su reino aquí a la tierra. Según profecía, el Señor va a restaurarle a su pueblo su tierra prometida. Actualmente, los israelitas, los verdaderos hijos de Dios, que están dispersos por todo el mundo, a nosotros no nos pertenece ahorita la tierra de Israel, las tierras de Jerusalén. Ahorita hay naciones paganas habitando en esa tierra. Y según la profecía, Yahawashi vendrá a limpiar a esa tierra y a recolocarnos a nosotros como los verdaderos dueños y gobernantes de esas tierras. Y el reino de Yahawashi se expanderá desde Jerusalén a todo el mundo. Y no solamente el reino del Señor va a ser aquí en este planeta, sino que se va a expandir por las galaxias. Yahawashi mencionó que en la casa de su Padre hay muchas mansiones, hay muchas moradas. Estaba refiriéndose al vasto espacio que existe. Porque sí hay otros planetas, sí hay vida afuera del planeta Tierra. Y el reino de Yahawashi nos dará acceso al resto de la creación del Señor. Empezamos con Apocalipsis 13 y 9. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Quiénes son los santos? Los santos son el pueblo de Dios. Leemos en Deuteronomio 7 y 6 que el Señor eligió al pueblo de Israel para ser su pueblo santo, un pueblo especial, una gente sobre otras gentes. Claro, sabemos que Israel desobedeció. Israel no fue una nación perfecta. Israel se desconectó de esa santidad. Y al resultado el Señor permitió que nuestra gente sufra esclavitud como castigo por su rebelión. Entonces, ¿quién puso a Israel en cautiverio? ¿Quién mató a Israel con la espada? ¿Quién hizo sufrir a estos santos? En esta lección vamos a cubrir ese tema. Y hay muchos cristianos católicos, muchos que hoy en día dicen creer en Dios y dicen creer en profecía, que tienen un problema con esclavitud existiendo en el reino del Señor. Y eso viene por ignorancia de las Escrituras. Viene por una falta de entendimiento de las promesas del Señor. Hay un protagonista en esta historia. El protagonista es el pueblo de Israel. El Hijo de Dios vino en forma humana, ¿verdad? Como un descendiente del rey David, para salvar al pueblo de Israel y perdonarle sus pecados. Por eso, hermanos, si se acuerdan, los discípulos le preguntaban al Señor, Señor, ¿es este el tiempo cuando restaurarás a Israel el reino? Y Yahawashi respondió diciendo que
no nos pertenece a nosotros saber esos tiempos, que solo el Padre sabe cuando reinos caen y otros reinos se levantan, que solamente el Padre sabe la fecha de cuándo Israel será restaurado como un gobernante en este mundo. Y Yahawashi nos va a traer a ese gobierno. Yahawashi va a restaurar a los israelitas a su estatus de Sión, a su estatus de el monte santo, que es líder del mundo. Porque en el reino de los cielos, que va a ser establecido en la tierra, el Señor va a elegir a una gente para gobernar, junto con su Hijo Yahawashi. Y esa gente siempre ha sido y siempre será el pueblo de Israel. Avanzamos a 2 de Tesalonicenses 1 y 6. Y para hermanos y hermanas que son nuevos a esta palabra, cuando me refiero al pueblo de Israel, ¿verdad? Los israelitas, no estamos hablando de esa gente que hoy vive en Jerusalén, porque la gente que hoy en día vive en esas tierras de Israel no es la gente original. A esa gente no le podemos llamar israelitas. Ellos son israelíes. Y entraremos más en eso en esta lección. 2 de Tesalonicenses 1 y 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Sabemos que el Señor dice que la venganza le pertenece a Él. Y es por eso, hermanos, que debe quedar muy claro entre nosotros que no es nuestro lugar vengarnos. No es nuestro lugar gastar energía y meternos en problemas, odiando y poniendo en obra nuestro odio contra las naciones paganas, incluyendo a los edomitas, que son el gran antagonista de esta historia. Debemos entender quién son, debemos entender por qué el Señor odia a Edom, y nosotros, claro que vamos a tener odio para esa nación maldita, pero no es nuestro lugar levantar armas o rebelión en contra de los edomitas. Como estamos leyendo aquí, es justo delante de Dios que Él pague con tribulación a los que nos atribularon. Entonces, la venganza contra nuestros enemigos, eso lo dejamos en las manos del Señor. Y eso tendrá su principio, ¿verdad? Cuando Yahawashi, el Señor, venga por segunda vez. Y cuando Yahawashi venga en su gloria con sus ángeles para salvar a su pueblo y para juzgar al mundo, es entonces cuando Él le dará el privilegio a sus santos de participar con Él en esa venganza. Pero por ahora, hermanos y hermanas, es nuestro deber permanecer pacíficos y no meternos en problemas. No debemos ser como los celotes de Israel que murieron intentando destruir al imperio romano. Verso 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Yahawashi desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Yahawashi. Esta escritura nos dice que el Señor no solamente va a castigar a los enemigos de nuestra nación, pero que también va a castigar a los que no obedecen a esta palabra, al evangelio de Yahawashi, porque hay muchos malditos de nuestra propia gente. Abunda la maldad entre los israelitas.
Solo porque somos el pueblo llamado a ser santo, no significa que somos un pueblo de gente perfecta. Es por eso que el Señor permitió esclavitud y destrucción y sufrimiento. El Señor puso condiciones infernales sobre su pueblo como castigo por nuestra rebelión. Y en estos últimos días nos ha dado el evangelio de Yahushua para ser reconciliados con Él. Entonces entraremos en Edom, ¿verdad? Los edomitas. Babilonia invade a Jerusalén en 586 a.C. Y esta profecía en Abdías habla de ese evento, condenando a Esaú por su participación en la invasión de Babilonia contra Jerusalén. Abdías 1 y 6. ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Y este verso aquí es una profecía de cómo los secretos de Esaú iban a ser descubiertos en estos últimos días. Uno de los grandes secretos de Esaú es su identidad. Y vamos a leer más acerca de eso. Porque Esaú se ha escondido entre las naciones, cambiándose de nombre para continuar su maldad en secreto. Es por eso que existen sociedades secretas en los gobiernos. Continuando, verso 7. Todos tus aliados te han engañado. Hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Y esto está describiendo cómo en el futuro, en el que ahora vivimos, todos los aliados de Esaú iban a traicionarlo, iban a odiarlo. Y diciéndolo desde ahora, Esaú hoy en día es los Estados Unidos. Los Estados Unidos es el Capitolio de Esaú. Es Bosra. ¿Ok? Pero Esaú no es limitado a los Estados Unidos. Esaú tiene sus brazos, sus ramas en Europa. ¿Ok? Esaú, los edomitas, hoy en día se pueden identificar como esas razas europeas, como, entre comillas, el anglosajón, como el gringo, como el americano, como el diablo blanco, el hombre blanco. Ese mismo diablo que robó tierras de la gente indígena en América, los destruyó, los encadenó, los violó y cometió genocidio en contra de ellos. Esos son los edomitas. Y vamos a llegar a esos detalles. Continuando aquí, los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. De nuevo, esta profecía habla de cómo los aliados de los Estados Unidos iban a empezar a traicionar a los Estados Unidos. Una profecía anunciando que los Estados Unidos iba a ser el enemigo de muchas naciones. Naciones que en un tiempo eran sus aliados. Verso 8. No haré que perezcan en aquel día, dice Yahweh, los sabios de Edom, y la prudencia del monte de Esaú, y tus valientes, oh Temán, que Temán representa a Alemania, a los alemanes. Ahí están los grandes científicos de Esaú. Continuando, serán amedrantados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. El Señor ha prometido destrucción para Esaú, y vamos a leer por qué. Verso 10. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá venganza, y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército,
y extraños entraban por sus puertas. Estos extraños son los babilonios que estaban invadiendo y destruyendo a Jerusalén. Y aquí vamos a leer de la participación de Esaú en ese evento, que de nuevo era en 586 AC. 11. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivo su ejército, y extraños entraban por sus puertas, y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, porque Esaú es el hermano de Jacob. Nuestro gran enemigo comenzó como nuestro gemelo. Jacob y Esaú fueron hermanos, y sí, seguimos siendo hermanos, pero el Señor creó enemistad entre nosotros, ¿ok? Y nos separó como naciones diferentes, ¿ok? Esaú es nuestro hermano malvado. Continuamos. Tú también eras como uno de ellos, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Porque lo que hicieron los edomitas en esta invasión babilónica, los edomitas estaban escondidos en las encrucijadas para matar a todos los israelitas que intentaban escapar de Babilonia. Esaú saqueó a los bienes de nuestro pueblo, violó, robó y asesinó a su hermano. ¿Ok? Y ha resultado, David maldice a los edomitas, el rey David, Salmo 137:7. Y en este salmo vamos a ver el título de Esaú, cómo va recibiendo un título que lo conecta a Babilonia. Sabemos que Esaú tomó el lugar de Babilonia en estos últimos días. Salmo 137:7. Oh Señor, recuerda lo que hicieron los edomitas el día en que los ejércitos de Babilonia tomaron a Jerusalén. Destrúyenla, gritaron. Allánenla hasta reducirla a escombras. Oh hija de Babilonia, y esta hija de Babilonia es Edom, serás destruida. Feliz será el que te haga pagar por lo que nos has hecho. Feliz será el que tome a tus bebés y los estrelle contra las rocas, porque eso es exactamente lo que los edomitas hicieron cuando encontraron en esas encrucijadas a los israelitas y esas familias que querían escapar de su opresor Babilonia. Ellos nos asesinaron, violaron a nuestras mujeres y tomaron nuestros bebés y los estrellaron contra las piedras. Lo mismo hicieron en los años 1500 aquí en las Américas, cuando los edomitas invadieron a nuestra gente aquí en las Américas y de nuevo estrellaron a nuestros bebés contra las piedras. Podemos leer de esa historia, está documentada. La crueldad de los españoles, la crueldad de los portugueses, la crueldad de los franceses y los europeos que vinieron a saquear, violar y a masacrar a nuestro pueblo. Así que la historia se ha repetido. Esaú Edom ha tenido una gran deuda ya por muchas generaciones.
Y el Señor al fin en estos últimos días va a hacer que lo pague. El nacimiento de Jacob y Esaú, para hermanos que no están tan familiares, o los hermanos que quizá no es la palabra correcta, para hermanos que no conocen el principio, ¿verdad? De esta rivalidad entre Jacob y Esaú. Vamos a leer un poco de la historia. Génesis 25 y 19. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Sabemos que nuestros patriarcas son Abraham, Isaac y Jacob. Ahorita vamos a leer de Jacob y Esaú. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Yahweh por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Yahweh, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Yahweh. So Rebeca estaba confundida y frustrada de por qué los niños estaban luchando dentro de ella, por qué había tanta hostilidad entre los bebés. 23. Y le respondió Yahweh, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Esta es una profecía. Leemos que Esaú es el hermano mayor, Jacob es el hermano menor. Y aquí cuando dice que el mayor servirá al menor, es una profecía de cómo en el reino de Yahushua Esaú servirá esclavitud. Verso 24. Cuando se cumplieron sus días para dar luz, he aquí había gemelos en su vientre. Ahora, aunque eran gemelos, no se miraban igual, tenían aspectos diferentes. 25. Y salió el primero rubio, este es Esaú, y era tan velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Esaú nació rojo, piel roja, porque era piel sin pigmento, sin melanina. Y este fue el principio del hombre blanco, de las razas que hoy en día son las razas europeas, los caucásicos. El patriarca del hombre blanco es Esaú. Vemos que él salió rubio, ¿verdad? Pelo amarillo, como lo vemos hoy, peludo y rojo, porque Esaú luego fue cambiado a Edom, su nombre, y Edom en hebreo, Adawam, significa rojo. Verso 26. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Este fue el principio de Jacob y Esaú, el principio de su historia, de su rivalidad. Continuando, vamos a leer el historial criminal de Edom. Y esto va a servir para poder identificar quién es Edom hoy en día. Porque contrario a lo que ciertos pastores dicen, contrario a lo que ciertos eruditas, teólogos dicen, los edomitas todavía existen hasta este día. No desaparecieron. Leamos Génesis 27 y 39. Esaú prometió matar a Jacob. Finalmente su padre Isaac le dijo, aquí Isaac está bendiciendo a Esaú, ¿verdad? Profetizando sobre su rollo o su rol en este mundo. No solamente para él, pero para su descendencia en el futuro. Tú vivirás lejos de las riquezas de la tierra. Y es por esto que
¿cómo se diría? La patria de Esaú, una de las patrias de Esaú, es Europa. Una tierra que no es fértil como otras. Una tierra que no se presta para la cosecha. Los europeos no tenían una tierra rica para sembrar. Ellos no sembraban mucho. Y por eso es que los europeos expandieron a otras tierras que sí eran más fértiles. Tierras que sí podían usar para sembrar. O para robar sus recursos simplemente. Los europeos tenían una cultura de expandir su territorio, conquistar a otras gentes, robarles su ganado, robarles su oro, robarles su gente, hacer esclavos de ellos, ¿verdad? Robar recursos de otras tierras. Esta profecía nos habla de eso. Tú vivirás lejos de las riquezas de la tierra y lejos del rocío que desciende de los cielos. Vivirás de la espada. Esto es muy importante. Esto es un gran identificador de quién es Esaú Edom. Esta es una raza de gente que vive de la espada, que todo lo soluciona con violencia, que su poder viene de su pistola, de su misil, de su metralleta, de sus bombas, de sus aviones de guerra, de sus tanques de guerra. Continuamos. Y servirás a tu hermano. Sin embargo, cuando decidas liberarte, te sacudirá su yugo del cuello. A un tiempo los edomitas estaban suprimidos. Los edomitas, durante los días del rey David, el rey David tomó control de ellos y los puso en su lugar y los aisló y los condenó a vivir lejos de la gente. Los edomitas en un tiempo estaban bajo control, pero según profecía, Esaú se sacudió ese yugo. El diablo fue soltado sobre la tierra. Verso 41. Desde ese momento, Esaú odió a Jacob, porque su padre le había dado la bendición a él. Entonces Esaú comenzó a tramar: pronto haré duelo por la muerte de mi padre, y después mataré a mi hermano Jacob. Y esa meditación de Esaú continúa hasta este mismo día. Esaú todavía está lleno de la intención de matar a su hermano Jacob, a los israelitas, a los hijos de Dios. Vamos a leer pues este historial criminal de Edom. Edom saqueó y mató a Judá durante la invasión babilónica en 586 AC. Después, los griegos oprimieron y conquistaron a Israel. 333 AC a 164 AC. Los edomitas luego cambiaron su nombre a los griegos. Y adoptaron ese nombre después de conquistar y desplazar a los originales griegos. Porque cuando hacemos estudio, hermanos, los originales griegos eran una gente de piel oscura. Pero de repente, los griegos fueron conocidos como una gente blanca. Eso fue porque Esaú apropió la cultura de los griegos, les robó su identidad y los desplazó. Entonces los primeros habitantes de esa tierra de Grecia fueron expulsados y los edomitas usurparon esa identidad. Por eso es que hoy en día es popular conocer a los griegos como una gente blanca. Vamos a leer de estos griegos y qué hicieron, ¿verdad? ¿Cuál era su crimen? ¿Qué hicieron estos edomitas? Alejandro el Grande. Alejandro conquista a Israel 333 AC
Profecía, Daniel 8:21. El macho cabrío es el rey de Grecia. En esta profecía de Daniel describe a cómo el macho cabrío, iba a conquistar a Israel, a nuestro pueblo. Y eso se cumplió por medio del edomita griego Alejandro. Después, el imperio Seleucida en 198 AC. Ellos hicieron una forzada helenización de nuestro pueblo, oprimieron a nuestro pueblo, obligándonos a practicar la idolatría de su cultura, obligándonos a seguir sus tradiciones, cambiando nuestros nombres, no permitiendo que nosotros sigamos las leyes de nuestro Dios. Ellos nos helenizaron. Por eso es que cuando vamos adelante, después de este imperio Seleucida, en los días de nuestro Señor Yahawashi, por eso es que habían griegos que recibieron el Evangelio. Porque estos griegos que recibieron el Evangelio no eran edomitas, eran descendientes de israelitas que forzadamente fueron helenizados en el imperio Seleucida. Continuamos. El reinado de Antíoco IV Epífanes. Y algo interesante de Antíoco IV Epífanes es que Epífanes, si no me equivoco, significa Dios encarnado o Dios en la carne. Entonces, esto nos apunta a quién es este diablo Esaú. Aunque se llaman los Seleucidas en este tiempo, aunque en este tiempo se llaman los griegos o los romanos, después de los griegos, sabemos que Alejandro era un edomita, Antíoco era un edomita. Y estos edomitas, ellos creen que ellos son Dios. Porque se rebelan contra todo lo que es de Dios. Y vamos a leer de eso adelante. El reinado de Antíoco IV Epífanes era un reinado muy cruel. Y pueden leer sobre ese reinado que era entre 175 AC a 164. Donde él prohíbe la Torá, profanó el templo y masacró a Israel. Roma. Ahora los edomitas son conocidos como los romanos. Roma conquista a Israel en 63 AC. Comienza el dominio romano. Y sabemos que Roma es infame por su crueldad, por su eficiencia en guerra. Se hicieron famosos por su armadura de hierro, sus espadas y escudos de hierro, sus dientes de hierro, como dice la profecía en Daniel. Roma conquistó a Israel como a muchas otras naciones con la fuerza de la espada, apuntando de nuevo a la profecía de Isaac, que Esaú vivirá por la espada. Usando profecía identificamos quién es quién. Continuando, Herodes el Grande, 37 a 4 AC. Gobernante idúmeo, masacró a los israelitas. Es muy conocido el masacre que el rey Herodes hizo cuando él quería matar a Yahawashi el ungido. Él ordenó el masacre de muchos bebés, de muchos niños, intentando matar al Mesías. Crucifixión romana de Yahawashi, 33 DC. Sabemos que nuestro Señor fue crucificado a los 33 años. Y de nuevo, ¿quién participó en esto? Los edomitas, bajo Poncio Pilato. Poncio Pilato era un maldito edomita. Y cuando él se lavó las manos, él no se libró de la culpa. Él fue partícipe. Él podía cambiar el destino de Yahawashi.
¿Ok? Sabemos que profundamente el Padre decidió que Yahushua iba a ser crucificado. Esa condena era inescapable. Pero eso no libra de culpa a Poncio Pilato y los romanos que participaron. ¿Ok? Continuamos. Roma aniquila a Jerusalén, 66 a 70 DC. Y este es un punto muy popular en la historia, la destrucción final de Jerusalén y del Templo Santo. Muchos lo conocen como 70 AD en la historia. Y de nuevo, Esaú Edom, con el nombre de Roma, cumplió esto. Avanzamos luego a España y Portugal, que también son edomitas. España y Portugal invaden en 1492 hasta los 1500. Los europeos invaden América, esclavizan a los indígenas y comienzan la trata transatlántica de esclavos. Estos indígenas, estas tribus nativas a las Américas, son las 10 tribus de Israel. Esas 10 tribus que después de salir de la esclavitud con los asirios, viajaron hasta las costas de África, se subieron en barcos, hicieron un viaje de 1 año y medio a las Américas y repopularon. Construyeron una civilización en las Américas. Entonces esos aztecas, esos incas, esos mayas, estas tribus indígenas, ellos eran los descendientes de esas tribus perdidas de Israel. ¿Ok? Las tribus no desaparecieron, simplemente emigraron y cambiaron de nombre. Y Edom, con un nombre diferente, todavía encontró a su hermano Jacob. Continuamos. Colonización de las Américas, 1500 a 1700. España, Portugal, Francia, Inglaterra invaden a los Estados Unidos, ¿verdad? Invaden, todavía no era conocido como los Estados Unidos, era América. Ok, Norte, Centro y Suramérica. Destruyen culturas nativas israelitas y esclavizan. Continuando, la esclavitud transatlántica de 1619 a los 1800. Comienza la esclavitud de los negros en los Estados Unidos. Y los negros son la tribu de Judá, la tribu de Benjamín y la tribu de Leví, conocidos como los negros americanos. Ok, los negros de las islas caribeñas y los haitianos. Ok, esos son nuestros hermanos de las tribus del sur. Ok, y los negros fueron esclavizados, oprimidos, torturados en los Estados Unidos y en Europa. Por eso se llama la esclavitud transatlántica, porque fueron puestos en barcos de infierno y vendidos a todas las partes del mundo como esclavos. Okay, muchos murieron en esos barcos infernales, donde tenían que dormir y vivir por meses en medio de su propio excremento. Eran tratados peor que animales. Y el Señor no se ha olvidado de nada de eso. El Señor va a recompensar a todas estas naciones que participaron. Alright. Porque este es el pueblo de Dios. No solamente son unos negros no solamente son unos negros cualquiera, ¿verdad? Porque este mundo odia a los negros. Y la tragedia es que nuestra gente odia a los negros. Un latino con piel más clara odia a un latino con piel morena. Los discriminan. Pero el europeo no discriminó entre un indio color caramelo
y un indio color carbón. Para él todos eran negros. Para él todos eran indios salvajes. Y la tragedia es que nuestra gente se odia unos a otros, ¿verdad? El mexicano odia al salvadoreño, el hondureño odia al guatemalteco, todos los latinos odian a los negros, el dominicano odia ser confundido como un negro, ¿ok? Odio entre las tribus, ¿verdad? Pero tenemos un enemigo en común y es Edom, es los edomitas, ¿ok? En vez de luchar contra nosotros mismos, hay que entender nuestra historia. Entender quién es el verdadero enemigo aquí. Ok, so, la esclavitud transatlántica. 1619 a 1800. Comienza la esclavitud de los negros en Estados Unidos y en Europa. Millones de israelitas negros fueron capturados en África Occidental, vendidos a europeos y enviados a las Américas como esclavos. Continuando. Conquista de América y genocidio indígena, 1500 a 1800. España, Portugal, Inglaterra, Francia participan en genocidio de los israelitas, robo de tierras y destrucción de civilizaciones. Devastación de los indios es un libro por Bartolomeo de las Casas que describe las tragedias durante estos tiempos. Pueden leer ese libro. Continuando, la independencia de los Estados Unidos y expansión hacia el oeste, 1776 a 1900. Estados Unidos expande su territorio matando y desplazando a tribus nativas. Abolición de la esclavitud y Jim Crow. Les recomiendo, hermanos, que investiguen un poco acerca de Jim Crow y qué es lo que era. 1865 a 1960. La esclavitud es reemplazada por leyes Jim Crow y segregación. Los negros, ¿verdad?, aunque perdieron las cadenas de hierro, las cadenas físicas en este tiempo, no perdieron la esclavitud. La esclavitud continuó en otra forma hasta este día. Movimientos de derechos civiles y represión, 1960 a 1970. El FBI y el gobierno reprimen los movimientos de derechos civiles. Continuando, redlining y supresión económica en los 1930s hasta el presente. Políticas racistas evitan la acumulación de riqueza de los israelitas. Pueden leer de todas las maneras que los Estados Unidos destruyó y saboteó a todo intento de los negros y de los latinos de acumular riqueza. Ok, hay una historia escondida de Black Wall Street. Ok, Wall Street negro, creo que se dice, o Wall Street negra. Ok, donde los negros estaban empezando a acumular riqueza, estaban teniendo éxito. Y los Estados Unidos no pudo tolerar eso. No soportaban ver a los israelitas prosperar. Okay, y no solo le hicieron esto a los negros, pero a los latinos también. Okay, todas las tribus de Israel fueron juntamente oprimidas aquí en los Estados Unidos. Okay, los latinos también fueron esclavos. Muchos latinos ignorantes les gusta separarse de los negros, diciendo que los negros fueron esclavos, pero nosotros no. Estás gravemente equivocado. Investiga tu historia latina de nuevo y verás todo el sufrimiento que nuestra gente tuvo que aguantar bajo los europeos.
y la esclavitud que era muy real en sus vidas. Continuando. Privatización de prisiones y esclavitud moderna, 1970 hasta el presente. Prisiones privadas perpetúan la esclavitud bajo un nuevo sistema. Continua brutalidad policial y discriminación sistemática desde alrededor de los 2000, que no es solamente en el año 2000. La brutalidad policial existía siempre, pero había más popularidad en las noticias en este tema de brutalidad policial. Muchos se acuerdan de los riots de Rodney King, ¿verdad? Esos alborotos que habían, ese desmadre que pasó en las calles. Continuando, dice, la brutalidad policial y discriminación sistemática continúan afectando a los israelitas. Los ataques más recientes de Edom contra israelitas incluyen ataques psicológicos por medio de música y películas, específicamente por medio de Hollywood. Destrucción de la salud por medio de comida genéticamente modificada, alta en azúcar y sal, que dirige a los israelitas a la dependencia de drogas y farmacéuticos, atrapados en un ciclo de mala salud y drogas prescritas por la industria farmacéutica. El ataque contra nuestro pueblo no ha parado, solamente porque no tenemos cadenas físicas en nuestros cuerpos. Eso no significa que somos libres o que no tenemos opresor. Ahora el opresor se ha disfrazado de capitalismo, se ha disfrazado de entretenimiento, se ha disfrazado como escuela pública, se ha disfrazado como la compañía en la que trabajas, se ha disfrazado como el IRS, se ha disfrazado como tu presidente. Ahora los opresores astutamente han convencido a los israelitas que son libres y que tienen derechos. So, la opresión y la esclavitud ha continuado, todavía permanece aquí. Y si crees que no eres un esclavo, ¿verdad? Un simple experimento que puedes hacer es: para de trabajar, para de pagar tus biles, para de pagar renta, sé libre en el mundo. Ve y haz lo que quieres. Ve a donde quieres. Y a ver qué lejos llegas en esa libertad. Continuando. Todavía existen los edomitas, ¿verdad? Porque de nuevo, muchos eruditas, teólogos, cristianos, católicos, bueno, quizá no católicos porque ellos no estudian mucho, pero en conversaciones de edomitas entre gente religiosa, dicen que los edomitas ya fueron exterminados, que no existen. Pero ese es un narrativo falso, un narrativo erróneo. Los edomitas sí existen. Malaquías 1:1. Esto es lo que dice el Señor acerca de Esaú. Para la gente que no puede creer que Dios odia a ciertas razas, Dios creó a todas las razas. Eso es absolutamente correcto. Él es el Padre Celestial. Él creó a todo lo que existe. Él creó a la oveja y también creó a la hiena. Y pudiéramos decir que la oveja es un animal inofensivo, un animal inocente, ¿verdad? Y que la hiena es un animal cruel, un animal terrible. El mismo Dios que creó a la paloma también creó al coyote, al lobo, a la serpiente, al alacrán.
Similarmente, el Señor creó a su pueblo santo y también creó a un pueblo que fue diseñado para ser Satanás en la tierra, para ser el diablo. Y ese pueblo, esa nación, esa raza es Edom. Malaquías 1:1. Este es el mensaje que el Señor dio a Israel por medio del profeta Malaquías. Yo siempre los he amado, dice el Señor. Sin embargo, ustedes replican, ¿de veras? ¿Cómo nos has amado? Entonces el Señor contesta, yo les he demostrado mi amor de la siguiente manera. Amé a su antepasado Jacob, pero rechacé a su hermano Esaú, y devasté su zona montañosa. Convertí la herencia de Esaú en un desierto para chacales. Los descendientes de Esaú en Edom podrán decir, hemos sido destrozados, pero reconstruiremos las ruinas. Y esta es una profecía, hermanos, porque Esaú sí reconstruyó sus ruinas. Y la reconstrucción de la nación de Edom en tiempos más cercanos, después de su ruina, ¿verdad? En esa zona montañosa, que era Monte Seir. Esta reconstrucción de Esaú se cumplió en Florencia, Italia. Era conocido el tiempo como el Renacimiento, the Renaissance. ¿Y de qué era el Renacimiento? Era el renacimiento de Roma con un nombre nuevo. Era el renacimiento del poder de los edomitas en la tierra. ¿Ok? Esta es una profecía. Los descendientes de Esaú Edom podrán decir, hemos sido destrozados, pero reconstruiremos las ruinas. No obstante, el Señor de los ejércitos celestiales responde, puede ser que intenten reconstruirlas, pero yo las derribaré de nuevo. Y el Señor va a derribar de nuevo a Esaú y por fin va a ser una destrucción final. Y vamos a leer de eso. Su país será conocido como tierra de perversidad. Este es un identificador. Este es un aspecto de los edomitas. Esta es una profecía que dice que serán conocidos como la tierra de perversidad. Y su pueblo será llamado el pueblo con quien el Señor está para siempre enojado. Así que no hay misericordia y no hay perdón, no hay redención y no hay arrepentimiento para los edomitas. All right? Y para aclarar una cosa, hermanos, no solamente porque tienes pelo rubio, piel blanca, ojos verdes o azules, no solamente porque te miras como un europeo, significa que eres un edomita. Acordémonos que el pueblo de Israel está disperso por todo el mundo y tenemos hermanos israelitas en la diáspora que se miran como edomitas, que se miran como elamitas, ismaelitas, amonitas, moabitas, israelitas por todo el mundo. Por eso es que nosotros no discriminamos a la gente basado en apariencias. Dejamos que el Señor se encargue de eso. Nuestro trabajo es compartir la palabra, no rechazar a un individuo por cómo se mira. Ok, ponemos eso ahí. Que eso quede claro. Continuamos, verso 5. Cuando vean la destrucción con sus propios ojos, dirán, verdaderamente la grandeza del Señor se extiende más allá de las fronteras de Israel. Porque el Señor tiene poder sobre todo el mundo. Él es el Dios de los israelitas. Él es el Dios de Israel, ¿verdad? El Santo de Israel. Pero su poder no está limitado a la tierra de Israel. Él es el Dios no solo de Israel, pero Dios de todo el mundo. Y Él controla a todo el mundo, incluyendo toda gente, todo gobernante, todo animal, todo árbol, todo viento. ¿Ok?
So, Esaú Edom ha cambiado su nombre a través de la historia. Su nombre antiguo era Esaú, Edom, Adawam. Luego fue conocido como los griegos, durante el dominio griego y romano. Luego fue conocido como los romanos, donde era un poder mundial. Similarmente a como los Estados Unidos hoy es un poder mundial. Fueron de Edom a los griegos, a los romanos, a los europeos, españoles, portugueses, británicos, franceses. Luego también cambiaron su nombre a los judíos, los ashkenazis y sefarditas, que era una usurpación de identidad. Pueden leer Apocalipsis 2 y 9, que es una profecía de doble significado, una siendo que hay falsos israelitas entre nosotros. Aunque son israelitas, son hipócritas y son malditos. Y eso los descalifica de ser verdaderos israelitas, hermanos, porque un verdadero israelita no solo es un descendiente de Abraham, Isaac y Jacob, es un hombre que sigue a Yahweh Bahasham Yahawashi. Es un hombre que aplica el evangelio de Yahawashi. No todo nuestro pueblo es verdaderamente un hijo de Dios, aunque sean físicamente descendientes de Israel. Y el otro lado de este verso, Apocalipsis 2 y 9, es que hay impostores hoy en día diciendo que son los judíos, diciendo que son los hijos de Dios. Esos impostores usurparon la identidad de Israel. Y esas son la gente que hoy en día están en el Medio Oriente, actuando como un animal salvaje, destruyendo a sus vecinos. Y luego los estadounidenses, los americanos, los estadounidenses, los Estados Unidos, es la forma final de los edomitas. Y los Estados Unidos es la hija de Babilonia. Es la Babilonia moderna, porque Babilonia ha sido el imperio antagonista de nuestra historia y ha tomado muchas formas. Y en estos últimos días, la última forma de Babilonia es por medio de Esaú Edom, es por medio del hombre blanco. La segunda venida del Señor. Segunda de Tesalonicenses 2 y 1. Ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Yahawashi y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. No se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. Porque en los días de Pablo habían unos diciendo que ya era el fin. Obvio, todavía estamos aquí. El fin no era entonces, pero el fin sí ha empezado ahora. Dice, no les crean. Ni siquiera se afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros, Porque hasta este día hay muchos falsos profetas que dicen, yo tuve un sueño, yo tuve una visión. Jesús vino y me habló en la noche, Mienten y se inventan historias locas y perturban y trastornan la fe de su congregación, haciéndolos creer cosas que no están dentro de las Escrituras, pero que vienen de su imaginación maligna. Verso 3. No se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía. Y en esta lección, hermanos, estamos cumpliendo esta profecía, porque ahora conocen quién es este hombre de anarquía, esa serpiente, ese dragón, ese edomita, aquel que trae destrucción. Se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios,
y a cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que Él mismo es Dios. ¿No se acuerdan de que les mencioné todo esto cuando estuve con ustedes? ¿Y en qué manera se ha cumplido esto, hermanos? Todo el mundo piensa que el Hijo de Dios es un gringo de Galilea. La descripción que hoy en día tienen de el Hijo de Dios es basada en arte del tiempo del Renacimiento, ¿ok? Donde el hijo del Papa Alejandro Borgia fue pintado como el Hijo de Dios, César Borgia. ¿Ok? Entonces han engañado a todo el mundo haciéndolo pensar que el hombre blanco es Dios. Y eso está lejos de la verdad. Pero este es el engaño que vino a hacer el diablo. ¿Ok? Porque mayoría de nuestra gente piensa que Dios es un hombre blanco, con ojos azules y pelo rubio. Pero eso no es lo que describe la palabra. ¿Ok? Él es el Dios de los hebreos israelitas. Y nosotros somos una gente de piel morena. ¿Ok? Dios no es un hombre blanco. Continuando, verso 5. ¿No se acuerdan de que les mencioné todo esto cuando estuve con ustedes? Y ustedes saben qué es lo que lo detiene, porque solo puede darse a conocer cuando le llegue su momento. ¿Verdad? Porque durante el tiempo de Pablo, de Yahushua y los apóstoles, no todos conocían a Esaú como el diablo. Claro, conocían la historia de los edomitas, pero no todos identificaban a Esaú como Satanás, como ahora sabemos que es. No todos apuntaban a Roma y decían, ese es Satanás en la carne, como ahora sabemos que lo era. Esto fue revelado en los últimos días. En estos días que el Señor envió sus profetas por última vez al mundo. ¿Ok? Verso 7. Pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta. De nuevo, porque no todos sabían quién era este diablo. Y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite de en medio. Entonces el hombre de anarquía será dado a conocer, pero el Señor Yahushua lo matará. Nuestro Señor Yahushua tiene enemigos. Uno de los primarios enemigos es los edomitas. Y aquí dice la escritura que el Señor lo matará. O sea, Él matará a esta gente con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. Una de las cosas en la lista de cuando el Señor regrese es la destrucción de este diablo, de este hombre de anarquía, de este edomita que ha cambiado su nombre y se ha escondido entre las naciones. Verso 9. Ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos. ¿Ok? El poder que este hombre tiene es la tecnología en guerra, la tecnología en computadoras, sus misiles que puede lanzar a lugares lejanos y completamente destruir a enteras civilizaciones, como lo que hizo en Japón con Hiroshima y Nagasaki. La invención de la bomba atómica, la invención de la bomba nuclear. Este es el poder de Esaú. Regresando a esa bendición que Isaac le dio, vivirás por la espada. Y las señales y los milagros falsos es toda la perversidad espiritual que ha empujado el hombre blanco en este mundo. Hablamos de cómo él convenció al mundo de que el Hijo de Dios era un rubio de Galilea. Cuando en verdad el Hijo de Dios era un hombre negro, un hombre moreno de la tribu de Judá. Con pelo colocho como oveja. El Hijo de Dios era un hombre de piel morena.
¿ok? Él era un judita, descendiente del rey David. Y el rey David tampoco era un hombre blanco, como ha pintado Esaú por medio de Hollywood, ¿ok? Pero continuando, una de las señales y milagros falsos más grandes que hoy en día vamos a ver es el proyecto Bluebeam. Las falsas imágenes que van a proyectar en el cielo para engañar al mundo. ¿Cuál narrativo van a usar? Yo no sé. Podemos hacer nuestras especulaciones. Pero hoy en día este diablo tiene el poder de poner hologramas en el cielo y convencer a la gente que están viendo algo que no existe. Y con eso van a engañar al mundo. Ok, continuando. Verso 10. Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y a aceptar la verdad que los salvaría. Por lo tanto, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán esas mentiras. Entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer en la verdad. Y mucha de nuestra gente no puede aceptar que Dios odia al hombre blanco, que Dios odia a los edomitas o que Dios odia, punto. No cabe en sus cerebros que el Dios que es omnipotente, omnipresente, el Dios que creó este universo y todo lo que hay en él, no cabe en sus cerebros aceptar que Dios creó no solamente lo bueno, pero lo malo también. Que Dios creó a Satanás, igual que creó a los ángeles del cielo y a su hijo Yahawashi. Alright. Continuamos. La profecía de fuego para Edom. Isaías 34:4. Arriba los cielos se esfumarán y desaparecerán como quien enrolla un pergamino. Tengan en mente que esta profecía está describiendo a misiles nucleares de la Tercera Guerra Mundial que van a ser parte del fuego que va a destruir a los Estados Unidos. Las estrellas caerán del cielo como caen las hojas marchitas de una vid o los higos secos de una higuera. Y cuando mi espada, ¿la espada de quién? La espada del Señor. Y cuando mi arma haya terminado su trabajo en los cielos, caerá sobre Edom, la nación que es señalado para ser destruida. De nuevo, no hay perdón, no hay arrepentimiento y no hay esperanza para los edomitas. Verso 6. La espada del Señor está empapada en sangre y cubierta de grasa, con la sangre de corderos y cabras, con la grasa de carneros preparados para el sacrificio. Sí, el Señor ofrecerá un sacrificio en la ciudad de Bosra, que hoy en día es los Estados Unidos, y hará una gran matanza en Edom. Mediten en eso, en cómo el Señor hará una gran matanza en los Estados Unidos. Verso 7. Hasta morirán hombres tan fuertes como los bueyes salvajes, los jóvenes junto a los veteranos. La tierra quedará empapada en sangre y el suelo enriquecido con la grasa. El día del Señor va a ser una escena de horror. Verso 8. Pues el día de la venganza del Señor, el año cuando Edom recibirá el pago por todo lo que él le hizo a Israel, los arroyos de Edom se llenarán de brea ardiente y el suelo se cubrirá de fuego. Miren videos de bombas atómicas y van a tener una idea pequeña de lo que estaba viendo aquí Isaías. Verso 10. Este juicio sobre Edom nunca tendrá fin, y esto está hablando de que nunca habrá perdón para él. El humo de la nación en llamas se levantará para siempre. Esto está hablando de que todo el mundo se va a acordar de lo que pasó con Edom y los Estados Unidos va a quedar como un desierto quemado, como un memorial de lo que pasó con Babilonia. La tierra quedará abandonada de generación en generación. Nadie volverá a vivir ahí. Ahora,
Estamos llegando a la conclusión de la lección. Nos quedan 2 escrituras. Grilletes para los reyes del mundo. Salmos 149:1. Alabado sea el Señor. Canten al Señor una nueva canción. Canten sus alabanzas en la asamblea de los fieles. Oh Israel, alégrate de tu Creador. Oh pueblo de Jerusalén, regocíjate de tu Rey. Alaba su nombre con danza y acompáñala con panderetas y arpas. Porque el Señor se deleita en su pueblo. Él corona al humilde con victoria. Que los fieles se alegren de que Él los honra. Que canten de alegría mientras descansan en sus camas. Que las alabanzas de Dios estén en sus labios y tengan una espada afilada en las manos. ¿Para qué? ¿Para qué van a usar una espada afilada los santos del Señor? Tengan una espada afilada en sus manos, ¿verdad? Esto es en el reino. ¿Para qué vamos a necesitar espadas afiladas cuando el Señor nos salve? Verso 7. Para tomar venganza contra las naciones y castigar a los pueblos, para encadenar a sus reyes con grilletes y a sus líderes con cadenas de hierro, esclavitud, para ejecutar el juicio que está escrito contra ellos. Este es el privilegio glorioso que tienen sus fieles. Alabado sea el Señor. Y esto hace referencia a la primera escritura. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, como Edom puso en cautividad a nuestra gente, va en cautividad. Si alguno mata a espada, como las naciones le hicieron a nuestra gente, a espada deben ser muertos. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Conclusión. Esclavitud en el reino de Yahawashi. Isaías 60, y vamos a leer versos 2 a 3, 10 a 12 y 14, pero les sugiero que lean el entero capítulo para recibir el entero contexto y para que vean que no estoy eligiendo ciertos versos ignorando a los demás. ¿Ok? Pero estos son los puntos. Isaías 62. Una oscuridad negra como la noche cubre a todas las naciones de la tierra. Pero la gloria del Señor se levanta y aparece sobre ti. ¿Por qué? Porque el día del Señor va a ser un día oscuro para las naciones. Pero para los santos del Señor, el Señor va a levantar gloria para nosotros. Verso 3. Todas las naciones vendrán a tu luz. Reyes poderosos vendrán para ver tu resplandor. Vendrán extranjeros para reconstruir tus ciudades, igual que los negros y los latinos y la gente indígena fueron obligados a construir a los Estados Unidos como esclavos. El Señor va a obligar a los edomitas y a otras naciones a reconstruir nuestras ciudades en el reino de Yahawashi. Y sus reyes te servirán. Aunque te destruí en mi enojo, ahora tendré misericordia de ti por mi gracia. Tus puertas permanecerán abiertas de día y de noche para recibir las riquezas de muchos países. Los reyes del mundo serán llevados como cautivos en un desfile victorioso. Las naciones que se nieguen a servirte serán destruidas. Esclavitud. Los descendientes de los que te atormentaron, ¿verdad? El Señor no se olvidó de la esclavitud. Sí, pasó generaciones atrás, ¿verdad? Y muchos dicen, no, pero olvídate del pasado. ¿Cómo quieres que Dios castigue a los niños de esos criminales? ¿Cómo quieres que Dios castigue a los descendientes que nunca hicieron nada, verdad? Esto es lo que dice la palabra. Los descendientes de los que te atormentaron vendrán a inclinarse ante ti. Los que te despreciaron te besarán los pies. Te llamarán la ciudad del Señor
y Sión del Santo de Israel. El Señor va a castigar a estos edomitas. Va a ponerlos en esclavitud en el reino de Yahawashi. Y después de que sirvan su sentencia de esclavitud, serán exterminados. Con eso, toda gloria y alabanza a Yahweh Bahashem Yahawashi, Bahashem Rachakwadash. Espero que han recibido claridad y edificación con esta lección. Hasta la próxima. Shalom.